3 finales continentales perdidas y 7 eliminaciones seguidas en la tanda de penales son la carta de presentación de una selección que llega a este mundial con el mejor delantero del planeta, con un mediocampista que hace poco parecía destinado a gobernar el fútbol europeo, con un entrenador que ya levantó la Champions League y que aún así acaba de perder por la mínima diferencia contra un rival asiático en su propio estadio. La primera derrota de su historia contra un equipo de ese continente, con su propia gente silbándolos antes de subirse al avión rumbo al torneo. Y eso resume, mejor que cualquier otra cosa, el enigma que esa selección no logra resolver desde hace más de medio siglo. No es un problema de talento, es algo mucho más profundo. Y antes de hablar de ese problema, conviene reconocer, con honestidad, la magnitud de lo que tienen entre manos. Empecemos por el 9. El máximo goleador histórico de esa camiseta, considerado por buena parte de la crítica el mejor rematador puro del fútbol actual. Un hombre que esta misma temporada, jugando en uno de los grandes clubes de Europa, volvió a rozar cifras astronómicas de gol en todas las competiciones. Y sin embargo, llega cargando la etiqueta más pesada que puede llevar un futbolista de su nivel, la de ser, con 32 años, uno de los mejores de su generación, que todavía no ha levantado un trofeo importante con su país, probablemente en su última ventana real para conseguirlo. Después está el mediocampista que hace apenas un par de temporadas parecía imparable. Su primer año en uno de los clubes más grandes del mundo fue histórico, con una cifra enorme de goles y asistencias, una Champions League ganada y su nombre sonando entre los candidatos al premio individual más importante del fútbol. Hoy es apenas la sombra de aquello. Una lesión de hombro que jugó sin tratarse durante meses, la irrupción de una nueva estrella en su club que lo volvió complementario. Una temporada entera, con una cifra de goles muy por debajo de la de su gran año. De candidato al Balón de Oro, a la duda instalada sobre si será titular en el debut del Mundial. Y lo más inquietante es lo que él mismo confesó tras la última final continental perdida. Admitió que dejó de disfrutar jugar para su país, que sintió que el trato recibido no correspondía con lo entregado. Esa no es la declaración de un líder que llega entero a un Mundial. A su lado, un volante que esta temporada fue determinante en la Premier League y jugó una final continental de clubes, y en la banda, un extremo que lleva 3 años seguidos siendo el más regular de todo el plantel, sin bajones, siempre al mismo nivel. 4 futbolistas enormes, ninguno con un título ganado vistiendo esa camiseta. Al frente del banquillo, un entrenador que ya demostró que sabe ganar en la cima, campeón de Champions con un club inglés, campeón de Liga con un gigante alemán. Construyó además una defensa que no recibió un solo gol en 8 partidos completos de la fase de clasificación, la más sólida de todo el continente en ese proceso. Un central que, sano, es de los mejores del mundo en la salida de balón. Un lateral que lleva 3 años siendo el más regular de la Premier League. Y en el arco, un guardameta subestimado que atajó penales decisivos en un Mundial y en una Eurocopa. El que más veces ha rescatado a su selección cuando todo lo demás falló. Sobre el papel, este equipo no debería perder contra nadie. Y esa distancia entre lo que deberían ser y lo que terminan siendo es exactamente lo que vuelve tan frustrante todo lo que viene después. El entrenador llegó con una idea que sonaba impecable: construir el mejor equipo posible, no reunir a los 26 futbolistas más talentosos. El problema apareció con los nombres que se quedaron afuera. Un extremo desequilibrante que en su club es una pesadilla constante. ¡Fuera! Un mediapunta que terminó entre los máximos goleadores y asistentes de su equipo, elegido mejor futbolista de su país en una votación reciente, fuera también. Un tercer perfil impredecible, capaz de romper partidos cerrados, descartado igualmente. Los 3 futbolistas más creativos, fuera de la lista. El entrenador habló de equilibrio y química de vestuario. Un histórico entrenador italiano lo vio distinto. Dijo que ese equipo juega con miedo, que las barreras psicológicas y el desgaste acumulado son la verdadera amenaza. No habló de falta de talento, habló de miedo. Y los resultados previos al Mundial le dieron la razón. Un empate ajustado contra un rival sudamericano. Y días después, esa derrota dolorosa contra el combinado asiático. En casa,
con su gente silbando al equipo en el último partido antes de viajar. Y aquí aparece el problema concreto, con nombre y apellido. El mediocampista llamado a liderar el proyecto lleva 2 temporadas completas sin ser el jugador que todos recuerdan. Su gran año quedó atrás. Desde entonces, la lesión arrastrada en silencio, el cambio de jerarquía en su club, la caída en sus números y sus propias palabras, esa confesión sobre haber perdido la sonrisa jugando para su país, funcionan como radiografía exacta del estado emocional con el que llega, muy lejos del perfil de alguien preparado para cargar el liderazgo de una nación en el torneo más exigente del calendario. Ese peso no nació esta temporada ni con este entrenador. Tiene 60 años de historia detrás, 7 eliminaciones distintas en tandas de penales repartidas en varios torneos, una final continental perdida dentro de su propio estadio, con su propia gente en las tribunas, y años después otra final continental perdida de nuevo. Lo revelador no es que pierdan estos partidos decisivos, es cómo los pierden, replegados, esperando el error ajeno, en vez de imponer su fútbol. Todo ese talento individual se evapora justo cuando la presión llega al máximo. El entrenador italiano lo llama miedo. Los propios jugadores lo llaman presión. Los aficionados lo llaman maldición. Es lo mismo con distinto nombre. Y el técnico actual, con apenas un año en el cargo, no tiene tiempo suficiente para desmontar algo construido durante 6 décadas, porque ese trauma no se borra con un nuevo entrenador, ni con una nueva generación. Se borra ganando, y para ganar hay que superar exactamente el mismo obstáculo que lleva 60 años sin solución. Esta selección llega al Mundial con el mejor delantero del planeta, con uno de los mediocampistas más talentosos de su generación, aunque lejos de su mejor nivel, con un entrenador que sabe ganar torneos de clubes, aunque apenas lleva 12 meses en el cargo, y llega arrastrando una derrota reciente contra un rival asiático en casa, con sus 3 futbolistas más desequilibrantes fuera de la convocatoria, con su líder generacional confesando que perdió la sonrisa representando a su país, con su propia gente silbándolo antes de viajar al torneo. La paradoja es siempre la misma. El talento nunca fue el problema. El problema siempre fue convertirlo en resultados justo cuando más pesa cada segundo. Y lo más inquietante es que nadie dentro de ese país lo niega. Los jugadores hablan abiertamente de presión, los aficionados hablan abiertamente de maldición. El propio líder generacional admitió que dejó de disfrutar representar a su selección. El propio entrenador reconoció que su grupo de liderazgo llegó golpeado al torneo. Todos saben cuál es el diagnóstico. Nadie en 60 años ha encontrado la cura. Hace casi 60 años, esa selección levantó su único título mundial importante, jugando en casa, con su gente, con todo a favor. Desde entonces, 6 décadas de finales perdidas en el último suspiro, de penales fallados en el peor momento, de planteles que sobre el papel parecían imparables y en la cancha se desmoronaron. Este mundial se disputa lejos de casa, repartido entre 3 países, sin público local, sin viento a favor. Solo queda el talento, la mentalidad y los minutos decisivos. Y hay una verdad incómoda que casi nadie dice en voz alta antes del torneo. El problema de esa selección nunca estuvo en el campo, siempre estuvo en la cabeza, en el peso de 6 décadas que cada jugador carga cada vez que se pone esa camiseta en un partido de eliminación directa. El entrenador anterior tuvo 8 años y no lo resolvió. El actual lleva 1 y todo indica que tampoco alcanzará. El mediocampista generacional sigue esperando su primer título grande con esa camiseta. El volante tiene una liga ganada con su club, pero nada con su selección. El extremo más regular de los últimos 3 años tampoco ha levantado nunca nada representando a su país. 4 historias distintas, un solo problema compartido. Y la pregunta que nadie formula en voz alta frente a las cámaras, pero que todos se hacen en silencio, sigue siendo la misma desde hace 60 años. ¿Cuándo llegará por fin el momento en que esta selección demuestre, cuando de verdad importa, quiénes son?